tienes diabetes tipo 2, tu cuerpo tiene la capacidad de bajar su azúcar sin tomar medicamento y sin usar insulina. Solo te hace falta un plan integral que equilibre tu metabolismo, cortisol e insulina. Si no sabes qué tipo de diabetes tienes, tu azúcar no baja a pesar de todos los cambios que estás haciendo, te preocupa tener complicaciones o bien depender de medicamento o depender de insulinas, entonces este video y esta sesión es para ti, porque aquí hablamos con ciencia médica, porque las personas con diabetes que logran eliminar la enfermedad de su cuerpo saben qué tipo de diabetes tienen, cómo funciona su páncreas y tienen un plan integral para bajar su azúcar sin usar medicamentos. Y en los próximos minutos vas a aprender cómo poner tu plan integral en práctica. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saluda el doctor Antonio Cota. Aquí vamos a revisar en esta sesión en vivo cuáles son los mejores niveles de azúcar que tú puedas tener. Y te vas a dar cuenta que existen dos conceptos: niveles normales de azúcar y niveles ideales, porque es diferente. Normalmente se publica la información: tu azúcar debe estar entre 70 y 100, ¿no? Tu hemoglobina glucosilada tiene que estar entre 5.0 y 5.6. Eso todo el mundo lo sabemos, pero eso no necesariamente son los números ideales que tú debes de perseguir. Y eso es lo que vamos a platicar en esta ocasión, en esta sesión en vivo. Así que te agradezco que estés conectado viendo este video. Aquí también estamos revisando el chat por las preguntas, comentarios que pueda haber relacionados con el tema. Este espacio va enfocado a la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, sobre todo en las personas que están buscando bajar su azúcar para quitar medicamento o dejar de usar insulina, ¿no? No todos los casos lo pueden lograr. Aquí te vas a dar cuenta por qué algunos sí y algunos no. Entonces, el mejor nivel de glucosa pareciera ser, y esto lo veo todos los días en las personas, en los pacientes, en las consultas, en los retos, en los programas, que a fuerzas buscan tener azúcar en 90, en 85, a fuerzas abajo de 100. Y en algunas circunstancias eso no es alcanzable por diferentes problemas que ya tienen en su salud, contextos, edad, inflamación, medicamento, etcétera, como vas a ver más adelante. A veces el nivel de azúcar ideal de una persona es 110, 120, a veces. A veces no, a veces el azúcar ideal es en 80 o es en 90. Pues, ¿de qué depende entonces? De eso platicaremos más adelante. Te recuerdo, tenemos un programa próximo, bueno, en este en vivo es 6 de febrero del 2026. Este reto metabólico inicia el 23 de febrero del 2026, son 3 semanas en línea. Las primeras 2 semanas van dirigidas para que tú identifiques por qué el azúcar no baja, y en la tercera semana trabajamos una reprogramación metabólica que te va a ayudar a lograr ese equilibrio metabólico. Aquí en la descripción de este video, de esta sesión en vivo, encuentras el enlace de registro o mande un WhatsApp al número que ves en pantalla. Cerramos inscripciones el 20 de febrero, o sea, 2 semanas más, e iniciamos el 23. Es totalmente en línea. Tú te registras, te ingresamos a un grupo de WhatsApp donde publicamos todo el material, tendremos sesiones en vivo. Una vez registrado, descargas el calendario, el manual del programa y te damos acceso a nuestra plataforma, donde tendrás acceso a más ejercicios que no son largos, porque sabemos que el tiempo hoy apremia. Entonces, no podemos exigir 2 horas diarias porque tenemos que trabajar. Tenemos dependientes económicos, tenemos problemas, tenemos rutina. No, esos son muy breves, 8 o 10 minutos al día aproximadamente. Mucho depende entonces de tu nivel ideal de glucosa, de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la glucosa sube? ¿Por qué tú no la puedes bajar? De ahí depende cuál va a ser el objetivo y qué tan bajo le estamos tirando. Normalmente uno se pregunta esto, ¿no? ¿Por qué tengo el azúcar alta? ¿Por qué tengo 120? ¿Por qué tengo 110? ¿Por qué tengo 101? Bueno, y a veces la razón es esta, simplemente porque así funciona tu cuerpo. Tu glucosa tiene que subir a como de lugar y también tiene que bajar a como de lugar. Tu azúcar tiene que subir a 120, tiene que subir a 140, tiene que subir cuando tu cuerpo la necesita. Si tú tienes una infección, tienes una cirugía, algún otro problema familiar,
Estrés, sobrecarga de trabajo, tienes que desvelarte para cuidar a tu niño, que es un recién nacido, o cuidar a un familiar enfermo, pues tu cuerpo necesita energía, si no, ¿cómo le vas a hacer, no? Tu cuerpo tiene que producir azúcar para que soluciones esos problemas. Si tu azúcar nunca subiera a 120 o 130, pues estarías muerto, porque tu cuerpo no tendría esa capacidad de adaptarte a sus necesidades. El cuerpo lo detecta. Hoy necesitas energía, ahí te va, 110, 120. Yo me di cuenta, porque cuando estaba con el sensor de azúcar, yo tenía 90, ¿no? 85 de azúcar. Pero cuando me trasladaba al consultorio y del consultorio a la casa en automóvil, en carro, pues me daba cuenta que me subía a 110, 105. Y yo decía, yo no me siento estresado. No, es que no es sentirse abrumado. Es que en ese momento, cuando yo estoy al volante, pues estoy más alerta de lo normal. Y eso requiere adrenalina, requiere cortisol. Si alguien se te mete, pues rápidamente frenas, ¿no? O das el volantazo. Llegaba a la casa, dejaba el auto estacionado y el azúcar, mi cuerpo detectaba, aquí, ahorita necesitas más energía y estar alerta. Ahí te va tu azúcar. ¿Ya llegaste? Ya no. Desactivo tu sistema de alerta. Tu azúcar tiene que subir, tiene que bajar. Por supuesto, tiene que subir y tiene que bajar dentro de cierto rango. Aquí la pregunta es, ¿cuál es tu rango? ¿Entre cuánto tiene que oscilar tu azúcar idealmente para que te dejes de guiar por los niveles normales que tú vas a escuchar? Es que tu azúcar tiene que estar en 70, 99. Vamos a desmenuzarlo y te vas a dar cuenta. La pregunta que se hacen muchas personas es esto, ¿no? ¿Por qué siempre está alta? Y pues no es un misterio, vaya. Hay una enfermedad de fondo, ¿no? Diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, cortisol u otra circunstancia, ¿no? Siempre hay algo. A nosotros nos cuesta mucho identificar por qué, porque realmente yo me estoy esforzando como paciente, realmente yo como bien, camino una hora, yo hago esto y no entiendo por qué el azúcar sube, ¿no? Una cosa es lo que tú estás haciendo, lo que tú pones en el plato, los metros que caminas, y otra cosa es cómo lo haces. No es lo mismo comerme una ensalada de verduras con 2 huevos, con una manzana, en 15 minutos, sentado, sin ver el teléfono, tranquilo, relajado, en horarios regulares, no es lo mismo a comer de pie, a comer estando trabajando y comer en 3 minutos porque tengo que trabajar, ¿no? Ahí es bien diferente. Comen lo mismo, ¿eh? Ambas personas comen lo mismo. Ambas personas su ensalada, sus 2 huevitos y su manzana, ambas, pero lo hacen diferente. Esa diferencia es lo que hace que muchas personas tengan el azúcar alto. No es la manzana, no es la verdura, es cómo tú lo ejecutas. Si tú tienes mucha duda y requieres una consulta para revisar tu caso, lo podemos hacer. Aquí te dejo un número en pantalla, escanea el código QR y aquí en la descripción de este video encuentras más enlaces de registro, encuentras el podcast, el libro, nuestros programas que tenemos y revisamos tu caso, revisamos tu historia metabólica, tus estudios, revisamos por qué tu azúcar no baja y hacemos un plan integral. Muchas personas me dicen, una llamada telefónica nada más. No, no es una llamada telefónica. Hay una metodología de trabajo, ¿no? Una llamada telefónica te la hace el vecino, tu compadre, tu amigo, tu mamá, tu hermano. Yo no hago llamadas telefónicas. Hacemos una consulta en línea. Revisamos tu caso, revisamos patrones, tendencias, análisis, qué funciona, qué no funciona. Hacemos ajustes. El qué y el cómo, porque ambos son importantes. El qué, lo que pones en tu plato. El cómo lo comes, es diferente. Y no solo eso, ¿no? El ayuno, el sueño, etcétera. Y por supuesto que establecemos una meta realista de acuerdo a tu caso, porque no todas las personas, yo mismo les digo, discúlpeme, señor, pero yo no busco que tenga el azúcar en 80, ¿eh? Yo busco que tenga el azúcar en 105, 110, hasta ahí, porque es lo máximo que da su cuerpo. 110, 120, porque además tiene usted este otro problema de acá. Y esto no nos deja 80. Y luego uno cae en el error. Más, estoy en 110, estoy en 120, híjole, estoy fallando, estoy fracasando, siendo que es una meta súper buena para esa persona, ¿no?
Doctor, es que estoy en 120 y a fuerzas, por no decir otra palabra, a fuerzas quiero 80, a fuerzas. Y uno cae en el error. Más dieta, más ayuno, más ejercicio, más vinagre, más suplementos. Pierden músculo, no duermen, todo el día estresados, se checan el azúcar todo el tiempo y el azúcar pues siempre va a estar en 110, 120, porque ese cuerpo ya no da más. Y 110, 120 se vuelven valores ideales para esa persona. Te voy a poner 2 ejemplos más adelante para que te quede un poquito más claro. Entonces, valores normales, quédate con esta idea. No necesariamente son los ideales, ¿eh? No. Es como un estudio. ¿Cómo puedes ver tú si las arterias del corazón están tapadas? Ay, pues ve a cirugía, que te abran y que te revisen las arterias. Esa es la mejor forma, ¿no? Pero no lo vas a hacer. Hay otros estudios que te puedes realizar sin que seas tan drástico. Entonces, el mejor estudio o el mejor tratamiento que en medicina se le llama el estándar de oro, así se le llama, no siempre es la mejor opción. ¿Cuál es el mejor estudio para ver hígado graso? Resonancia magnética. ¿Te la vas a hacer? Pues no. No, es muy caro. No. ¿Qué te vas a hacer? El ultrasonido es el estudio ideal. Por ejemplo, acá es lo mismo, pero estamos hablando en cuestión de azúcar. Te voy a poner más ejemplos. Si tú quieres profundizar más por qué tu azúcar no baja, te invito a que escuches el podcast Salud Metabólica. Apenas lo comenzamos, tenemos 2 episodios. Este podcast, mi intención es invitar a ti, a la audiencia, quiera participar, compartir su historia. Tenemos ya 2 candidatos con muy buenas historias que agendaremos una entrevista, después editamos el video y demás, analizando su caso, buscando detectar tendencias, patrones, obstáculos. A los que participan, pues les ayuda, ¿no? La entrevista inicial. Y a los que escuchan, pues también. Habrá gente que se identifica. A mí me pasa igual. Ah, y esto pudiera ser mi siguiente paso, ¿no? Esa es mi intención, abrir las puertas a las personas que quieran compartir su historia, porque eso nos va a ayudar a todos a crecer. Ahí te va un ejemplo de valor ideal de glucosa, ¿no? No sé si lo alcanzas a ver y la verdad es que yo recorté y pegué así tal cual para que lo veas real, porque pues la verdad es que así se ven los estudios, ¿no? Así se ven. Mira, hemoglobina glucosilada, ¿no? Y ahí esta paciente le subrayó, le llamó la atención, que está en 7.1 su hemoglobina glucosilada. Doctor, es que el azúcar no me baja, es que yo ya no sé qué hacer. Ya cambié la alimentación, ya hice el ayuno, ya hice lo que usted me dijo, ya hice aquello, ya hice lo otro y nomás no. ¿Qué dirían ustedes? ¿Tiene el azúcar mal? ¿Ven bien ese valor o lo ven mal? La mayoría de ustedes va a pensar, está alto, la mayoría, porque lo están comparando con los valores normales que ustedes ven en redes sociales, en internet, etcétera. Pero acuérdate que esos valores normales no son la referencia para todos. Es un valor normal para un ser humano que no tiene ningún problema metabólico, que tiene una expectativa de vida larga, sus órganos funcionan al 100% y nunca ha tenido ningún problema de nada. Oye, ese ser humano casi no existe. Un ser humano que no tenga ningún problema de nada está bien canijo, ¿no? No, no lo compares con eso. Más bien, relaciónalo a su contexto. ¿Qué tal si yo te digo, es una señora de 89 años de edad que no camina, depende ahora sí que de su familia para que la bañen, para que le den la comida en la cama, no usa medicamentos, tiene cierto grado de demencia, se le olvidan ya muchas cosas y además tiene lupus, una enfermedad que pues inflama y tiene mucho dolor de los huesos, de sus articulaciones y para eso lleva medicamento. 7.1, ¿está bien para ella o no? ¿Tú le exigirías que baje más el azúcar, que haga más ayuno, que quite más carbohidratos? Oye, pobre señora, 89 años, ya no camina, tiene mucho dolor. Ah, es que tiene que ir al gimnasio a hacer pesas, por favor. No se puede, ¿no? 7.1 sin medicamento, para mí, está magnífico, dado el contexto que te estoy dando.
Entonces, su glucosa ideal, pues ahí está, ¿no? Su hemoglobina glucosilada en 7% y en ayuno entre 110 y 120. Esa es la glucosa ideal para esa persona. Y no le vamos a exigir mucho más. Ok, ahí te va. Otro ejemplo utilizando ahora sí que los mismos valores que estás viendo ahí en pantalla. Un joven de 26 años de edad, delgado, hace ejercicio, nunca lo han operado, nunca le han dicho si tiene diabetes o no, pero pues últimamente todos los fines de semana, sábado y domingo, se toman 12 cervezas, 4 shots de tequila y no duerme 4 o 3 horas porque trabaja mucho, según él, y pues nunca se ha cuidado, come lo que sea, come en la calle. 7.1, 26 años, joven, sin otra complicación, donde claramente su estilo de vida lo está perjudicando, ¿no? ¿Tú le exigirías más? Pues sí, ¿no? Pues sí. En comparación a la otra señora que es un ejemplo hipotético de 89 años, que tiene su estado de salud más complicado, pues tiene más edad, no camina, todo le duele, y a este joven no. Él puede hacer más, él puede bajar más su azúcar. Entonces, a él sí, yo sí le exigiría un poquito más. No sé tú si le exigirías un poquito más. 7.1 no sería su valor ideal, porque él puede dar más. La señora de 89 años, en este ejemplo, ¿cuántos años crees que viva? Su expectativa de vida. Digo, suena muy duro, pero es la vida real, ¿no? ¿Cuál es su expectativa de vida? ¿3 años? ¿5? ¿10? María, mucho, ¿no? Dada el ejemplo que te puse. Y este joven de 26, su expectativa de vida a lo mejor va a vivir 40 años más, 50, 60, digo, a no ser que tenga un accidente o una tragedia, ¿no? en su vida, pero bueno, uno espera que llegue a la expectativa de vida promedio, ¿no? Según el país donde él vive. Entonces le quedan muchos años por delante. Te conviene cuidarte mejor, de forma más intensa. Entonces ahí uno va diciendo, el valor ideal de cada persona es diferente. No son los números que nos publican a nosotros, ¿no? De 70 a 99, ¿todos? No. Tu hemoglobina glucosilada de 5 a 5.6 tampoco. ¿Qué tal si tienes diálisis? Estás en hemodiálisis. Yo no te voy a exigir que tengas 5.5, porque además una persona con diálisis normalmente tiene anemia, tiene un descenso en sus glóbulos rojos. Normalmente una persona con diálisis pues tiene el azúcar más alto, 105, 110, 120. Su hemoglobina glucosilada 6%, 6.2. Yo no le voy a exigir que lo baje más por la complicación que ya tiene. Cada caso es distinto, cada caso es diferente. Entonces, hasta este punto de esta sesión te debe quedar claro que no hay valores ideales de glucosa. Hay valores ideales según cada persona, según cada situación. Te voy a contar una historia. Cuando yo era interno, recién terminé la carrera de medicina general, hice el internado acá en Tijuana, Clínica 20. Yo me acuerdo que había un doctor que él decía, la glucosa, él decía así, ¿no? La glucosa de González, según él, la glucosa de González es de 85. ¿Y eso qué, doctor? Es la mejor glucosa que puede tener un ser humano. Ok, ¿y por qué lo dice? Porque así es. Bueno, hay estudios, en su experiencia, o qué. No, es que así es porque yo lo digo. Pues me quedó bien grabado, ¿no? Su glucosa de González, 85, según él. Y él hablaba de las embarazadas, ¿no? Específicamente. Pero pues sin ninguna evidencia, sin ningún artículo, sin ninguna experiencia, nada, ¿no? Simplemente una ocurrencia de él. Paso el tiempo, estudio medicina interna, especialidad en diabetes, todo lo demás, la experiencia, y me voy dando cuenta de la información que se publica, que la meta o los valores ideales de glucosa dependen en cada persona, depende del contexto. Cada caso es diferente, porque no existe, el mejor azúcar es en 80, es mejor 90, no existe, no existe. Porque esta persona, esta señora de 89 años, con lupus, dolor de huesos, baja el 80 su azúcar, adelante, ahí te quiero ver.
Ahí te quiero ver. ¿Cómo no? Su demencia va a avanzar más rápido, va a tener más dolor, va a perder más músculo y más la vas a complicar. Entonces, azúcar en 80 no necesariamente es lo mejor para todas las personas. Se trata de que manejes un nivel de azúcar óptimo, de acuerdo a tu metabolismo y de acuerdo a tu situación. Eso es algo que tocamos en el libro que escribí, Glucosa bajo control, y te va guiando paso a paso para que no tengas una meta inalcanzable. A lo mejor le estás apuntando a un azúcar en 100 y quizás eso no es para ti. A lo mejor es más bajo o a lo mejor es más alto. Ahí te va otro ejemplo. Hemoglobina glucosilada 9.3%. ¿Está alto o está bajo? ¿Qué dirías tú? La respuesta correcta es, no se puede saber. ¿Qué tal si te digo, tiene anemia, tiene talasemia, una enfermedad de la sangre que no permite que la hemoglobina glucosilada sea confiable? Ya le pierde, ya pierde validez y no lo puedes interpretar. Supongamos que es un señor de 50 años de edad, tiene diagnóstico de diabetes desde hace 10 años, ha usado la metformina únicamente, 1000 miligramos en la mañana, 1000 en la noche. Ha bajado mucho de peso, triglicéridos en 400, su insulina en 20, el HDL, colesterol bueno, está bajito en 23. Y bueno, doctor, me acerco porque pues el azúcar amanece en 200, 220 y aquí está mi análisis. Ok, usted camina, trabaja, yo hago todo, ¿no? Y tengo 2 hijos y pues yo los mantengo, etcétera, y no me duele nada, riñones ando bien, todo esto ando bien, solamente que pues el azúcar no me baja, ¿no? Ok, esa hemoglobina glucosilada obviamente no está bien para él, ¿no? Dado el contexto que ya te acabo de explicar. ¿Qué le exigiría yo a él? Pues no como exigencia de manera negativa, ¿no? Exigencia me refiero a vamos a buscar la meta que yo creo que usted puede lograr. La meta para usted sería una hemoglobina glucosilada de 5.0, 5.6% y el azúcar en ayuno pues menor a 100. Esa sería la meta. De un día para otro, pues no, ¿no? Eso requiere constancia, una estrategia y hacer estudios de seguimiento. Que muchas veces hay personas que tienen duda en ese proceso porque pues no es sencillo. Uno hace cambios, sí, pero en el transcurso de la marcha se presentan diferentes obstáculos. Que ibas bien y el azúcar volvió a subir, que ahora te da más hambre, que ahora no duermes, que ahora mucha espuma en la orina, que el medicamento sí, no, que otro doctor te dijo que sí, que no. Estreñimiento. Suceden muchos detalles que uno tiene que estar puliendo y ajustando conforme a la marcha, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuál es tu nivel ideal? Porque de eso va a depender la meta que tú persigas. Te vas a dar cuenta que no es sencillo, porque tienes que considerar varios factores, tus complicaciones, tu expectativa de vida, cómo funciona tu páncreas, tus medicamentos, y con eso estableces una meta realista, una meta alcanzable, pero al mismo tiempo retadora, ¿no? Yo tengo 200 de azúcar, mi meta va a ser bajar a 199. Ay, por favor, 1 miligramo. No, 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 no. Algo que verdaderamente te exija y algo que verdaderamente se acompañe de una mejoría. ¿Qué caso tiene? Bajar el azúcar de 200 a 199 es que el doctor dijo que ya no doy más. 200 y 199 es lo mismo, tienen las mismas complicaciones. ¿Qué tal si te digo, de 200 le bajamos a 140? Ya no es lo mismo. En 200 tu cuerpo se deteriora más rápido, los riñones funcionan, dejan de funcionar más rápido, el infarto es más probable, la neuropatía no se quita, pero en 140, bueno, tu corazón a lo mejor también lo padece, pero es menos probable. El riñón se alarga más su vida, porque es un azúcar en 140 en comparación a 200. Entonces, tu valor ideal es aquel azúcar que se relaciona súper bien a tu contexto y en el cual disminuyes drásticamente las complicaciones que pudieras tener.
¿Qué caso tiene, por ejemplo, la señora de 89 años, que te puse el ejemplo? Doctor, es que maneja 190. Ok, ya le bajamos a 170. En 170 igual su deterioro avanza rápidamente. No se trata de eso. Se trata de llegar a un nivel de azúcar en el cual el deterioro avance pues más lento. En el caso de esta señora, que no vamos a perseguir la reversión por su situación, tiene Alzheimer, tiene lupus, todo le duele, no camina, no se mueve, depende de la familia. Entonces, no vamos a perseguir la reversión dado su contexto. En cambio, el joven de 26 años, su estilo de vida que lo está perjudicando, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí vamos a perseguir totalmente la reversión. Aquí nos escribe Miguel Moreno, gracias por estar aquí conectados. Igualmente, aquí nos escribe Flora Alfaro, gracias por estar aquí nuevamente. Y esta información pues se las comparto porque sé que les puede ayudar. Es una orientación que ustedes reciben, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? Es mi pasión, me gusta el tema, me gusta investigar, me gusta indagar y me gusta compartir. Por eso el podcast, para abrir las puertas a las personas que quieren compartir su historia. Cómo les ha ido, bien o mal, el antes y después, sus retos, sus obstáculos. Justamente el día de ayer me decía una persona, es que esto es una enfermedad en la cual entramos todos. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, yo vivo con mi esposo y tengo 2 hijos. Si yo quiero revertir la diabetes, toda la familia se tiene que poner las pilas, porque yo si solamente yo lo hago y mi esposo no, mis hijos tampoco, no puedo. Quiero cuidar mi comida y pues al rato llegan con el pan, con las tortillas, con la Coca-Cola, pues se me antoja. Pues sí, somos seres humanos, no es falta de fuerza de voluntad. Así funcionamos nosotros. Vemos carbohidrato y tu cerebro te lo activa. Y no es que estés mal, así funciona, te digo, así estamos cableados el sistema humano. Gracias, buenas tardes igualmente. Bueno, acá en Tijuana son las 10:30 de la mañana, justamente ahorita. Igualmente, Maru del Valle, le mando un abrazo a usted. Aquí dice, primera vez que entro a uno de sus lives, espero verla más seguido. Aquí compartimos más información. Y sí, ahí en el canal va a encontrar mucha información al respecto. También tenemos programa nosotros, damos consultas. Actualmente el reto metabólico es el que inicia el 23 de febrero de este año, del 2026. Son 3 semanas en línea y aquí está el número en pantalla para las personas que requieren una asesoría personalizada, porque les comento, no es sencillo. Uno comienza y normalmente hay complicaciones en el camino que hay que ir sacándole la vuelta. Dice, un video para perder grasa visceral. Pues el canal está lleno de eso, ¿eh? El canal está lleno de eso. A lo mejor el título no lo dice como tal, pero va implícito. La reversión de la diabetes tipo 2 lleva implícito eso, eliminar grasa visceral. No todos, ¿eh? Porque hay personas que están muy delgadas, incluso muy bajas de peso, que obviamente no vamos a pedirles que quemen grasa. No, al contrario. Pues porque tienen un metabolismo muy acelerado, como lo hemos explicado en otras sesiones. Prácticamente la reversión de la diabetes es regular tu sistema de insulina y regular tu sistema del cortisol. Son ambos, porque si no, no se logra. Lo difícil no es bajar azúcar ni quitar medicamento, la mayoría lo realiza. Lo difícil es que mantengas esa respuesta a largo plazo. Eso es lo difícil, pero pues para eso estamos encaminados. Y al principio es difícil, pero realmente con las personas que se apoyan con nosotros en nuestros programas, desde el principio tienen un plan para que su diabetes ya no regrese, desde el principio. A lo mejor a veces yo no se los digo directamente, sobre todo para no distraerlos o distraerlas del camino y del objetivo. Pero cuando logran revertir, la mayoría se mantiene ahí, la gran mayoría. Para que logren allá, a veces es lineal. En 6 meses, punto, no batallaron y listo, pero son muy pocas personas. La mayoría tiene uno que otro obstáculo en el camino.
Vicente González dice, vamos caminando por el mejor camino. Gracias por su comentario y espero que esta información le ayude bastante. Igualmente, Yesenia Cruz, le mando un fuerte abrazo a usted. Aquí nos escribe Mavid Luna. Igualmente, muy buen día. Que nos cueste mucho trabajo bajar el azúcar, pues no es normal. Yo le digo a las personas, si tú te tienes que esforzar exageradamente para que el azúcar esté por debajo de 100, no es normal, no es normal. Tendrías que salirte de forma natural. Tranquilamente te despiertas a tu hora habitual, tu cafecito, tu desayuno, tus actividades, tu comida, etcétera, tu cena, dormir, etcétera, sin un esfuerzo monumental. ¿A qué me refiero? Voy a desayunar, antes del desayuno voy a tomar el vinagre de manzana, tomar el té de canela. Termino de desayunar y hago 20 o 30 sentadillas. En la tarde hago lo mismo, en la cena hago lo mismo. Tú estás dirigiendo tu vida para bajar el azúcar. Eso al principio está bien. Tienes el azúcar en 200, 140, 180, claro. Pero en algún momento no necesitas hacer todo eso para que el azúcar se regule. Doctor, es que yo tomo cromo, niacina, omega, vitamina D, complejo B, magnesio, selenio, zinc, como 20 suplementos. Es mucha ayuda externa que estás recibiendo en tu cuerpo. Al principio está bien, pero al final tu cuerpo tiene que tener la capacidad de regular el azúcar sin nada de eso. Esa es la meta que buscamos. A partir de esta sesión te queda claro que no todos. La señora de 89 años, con lupus, con Alzheimer, que no se mueve, que todo le duele, pues no le voy a exigir eso, ¿no? Siempre va a requerir ayuda, porque ella tiene un estado de salud más complicado y su expectativa de vida no es muy larga. Mucho va a depender del contexto de cada quien. Pero el punto es ese. El azúcar abajo de 100 o en niveles ideales de acuerdo a tu situación no debería costarte un esfuerzo tremendo, no debería. Y tampoco deberías de requerir mucha ayuda externa. Si en este momento tú lo tienes, mucha insulina, muchas pastillas, muchos suplementos, tienes que caminar, vinagre, está bien, tampoco está mal, ¿eh? Tampoco es para que digas, ay, es que estoy mal. No, 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 no. Quizás estás en un proceso de transformación metabólica. Y el día que llegues al equilibrio te vas a dar cuenta que cada vez requieres menos apoyo. ¿Cómo lo ven las personas? Bueno, cada vez me inyecto menos insulina, por ejemplo. Eso indica que tu metabolismo se está equilibrando. Antes usaba 80 unidades, ahora uso 20. Antes tenía el azúcar en 100, hoy también en 100, pero con 60 unidades menos de insulina. Ahí vas, requieres menos apoyo. Mi metformina es de 2000 miligramos al día, ahora son 500. Mi azúcar está bien. Ahí vas, tienes menos apoyo. Antes tomaba 20 suplementos, ahora no, ahora solo 3. Y me siento bien. Tienes menos apoyo. Ese era el punto, de que no tienes que a fuerzas hacer un esfuerzo monumental. Salvador Morales, ¿no? Mando un saludo desde la Ciudad de México. Igualmente le mando un fuerte abrazo. Les recuerdo, este reto metabólico inicia el 23 de febrero. Cerramos inscripciones el 20 de febrero, de aquí a 2 semanas. Para el registro, aquí en la descripción del video o envía un WhatsApp al número que ves en pantalla. Son 3 semanas en línea. Las 2 primeras semanas lo trabajamos para que identifiques por qué tu azúcar no termina de bajar, ¿no? Identificas tu patrón metabólico, tus obstáculos, qué pudiera estar mal ahí en tu metabolismo. Y la tercera semana trabajamos una reprogramación metabólica. No son ejercicios súper extensos, son 8 o 10 minutos, no te va a tomar mucho tiempo, pero en 3 semanas, súmale 21 cambios, 21 ejercicios, 22, paso a pasito, transformas tu metabolismo verdaderamente. Yo soy el doctor Antonio Cota y les agradezco que se hayan conectado a la sesión de hoy. Nos vemos en el próximo video. Te invito también a participar en el podcast. Inscríbete en la página, manda tu historia, ahí seleccionamos los casos, hacemos una entrevista
en la cual te va a dar claridad sobre tus patrones metabólicos y después publicamos el video, ¿no? Próximamente lo estaremos publicando, yo creo que unas 2 semanas a partir de hoy, ya con la primera historia que ya nos enviaron algunas, sobre todo para hacer análisis de los casos, pues no en tiempo real porque no va a ser una sesión en vivo, pero análisis de un caso real que tú puedes consultar aquí en los videos de YouTube y a lo mejor te sientes identificado o observas algo que tú mismo estás haciendo y eso te puede ayudar para que tengas claro cuáles son los próximos pasos. Gracias por haberse conectado y nos vemos en la próxima sesión en vivo. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, tengo una especialidad, un gran máster en diabetes y en obesidad. Tengo 36 años y vivo en la ciudad de Tijuana, México, y actualmente le ayudamos a las personas con diabetes tipo 2, prediabetes o resistencia a la insulina para que puedan bajar su azúcar sin depender de medicamentos y sin estarse picando el dedo todos los días. Aparte de los programas que tenemos, también otorgamos consultas médicas en línea, donde revisamos tu historial para tener un diagnóstico correcto, revisamos tus estudios y tus medicamentos para detectar complicaciones y por supuesto identificar cuáles son los patrones hormonales que no te dejan avanzar, tu mapa metabólico. De esta forma, los pacientes que yo he atendido se dan cuenta que no tenían un diagnóstico completo, salen de la consulta con un plan integral que no involucra tomar medicamentos únicamente y tienen un camino claro sobre cómo revertir la diabetes tipo 2. No te voy a mentir, hay personas que tienen complicaciones bastante avanzadas y cuando eso sucede, es mi responsabilidad como médico decirte la verdad sin ocultar nada y sin restarle seriedad a un problema que probablemente puede ser serio, porque esto es medicina y hay que ser responsables tanto el médico como la persona que se está tratando. Si quieres agendar una consulta, llama o manda un mensaje al número que ves en pantalla. Esto es un complemento perfecto si ya estás inscrito en nuestros programas, cuya metodología te guía paso a paso para que reviertas el problema, y en estas consultas podemos hacer ajustes estratégicos de tu tratamiento. Y si nunca has estado con nosotros en ningún programa, este puede ser tu primer paso si no sabes por dónde iniciar, sobre todo cuando el azúcar no baja a pesar de todo lo que estás haciendo. Lo más frecuente es que no tengas un diagnóstico correcto y por lo tanto el tratamiento no puede ser correcto. Y por supuesto, esta no es una consulta tradicional. El enfoque que aplicamos para sanar tu cuerpo es utilizando tu mapa metabólico, no para tratar la enfermedad que tienes, para crear salud.